Mis amigos, como les habíamos prometido, el día de hoy vamos a estar conversando con las personas que son verdaderos héroes de nuestra comunidad. Entre ellos se encuentran Johnny Núñez, oficial ejecutivo de la Policía de la Ciudad de Nueva York y presidente de CAR. También el señor Luis Salvador, detective de la Ciudad de Nueva York, y el señor Clark Peña. Señores, esta gente tiene una historia del 9/11 totalmente fantástica. Vamos entonces a darle la bienvenida, tanto ustedes como yo. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por tenerme. Johnny, Clark, Luis, ¿cómo anda todo? Un placer estar aquí contigo. Cada 11 de septiembre retruena en nuestros oídos lo que fueron los ataques del 9/11. Un sinnúmero de personas murieron, otras desaparecieron, pero en realidad, ¿qué significó para ustedes como policías? Muchos de ustedes, por ejemplo, haber estado ahí presente, ver tantos cuerpos desbaratados y todavía asombrados de qué pasó. Nosotros no pensábamos que una cosa de esa magnitud podía suceder aquí, en la tierra de los libres, de los hombres libres. Nosotros como oficiales en ese momento, muchos de nosotros voluntariamente, que estábamos fuera de servicio, ya al llamado que se nos hizo, respondimos al lugar del hecho, a la torre. Otros respondimos a nuestra comandancia, la cual estaban dictando cómo íbamos a responder. Muchos fuimos llevados al morgue, es parte de la investigación del morgue. Otros fuimos llevados a otros sitios donde traían los escombros que estaban siendo recobrados del ataque. Nosotros, en realidad, como oficiales, no vimos en realidad los daños hasta una semana después, porque en ese momento lo que estábamos ahora viviendo el momento. ¿Qué pasó? Estaban sorprendidos todavía. Todavía estamos sorprendidos, porque la magnitud de lo que pasó ahí fue increíble. No tan solo fue que los aviones chocaron contra la torre, sino las torres caer después. Que eso, si ustedes se acuerdan de eso estuvo en la televisión, en toda parte. Fue una cosa increíble. Y los sinnúmeros de personas que corrían por su vida, cómo la gente se tiraban porque no querían quemarse, cómo la gente que estaban abajo trataron de buscar cómo cubrirse. Eso fue una cosa increíble. Detective, ¿hay una cifra exacta al día de hoy de cuántos muertos, cuántos desaparecidos? Porque hay personas todavía que no se saben dónde están, si fueron pulverizadas por el estallido, por el desplomamiento de las torres. Sí, tú me permites. ¿Tenemos cifras exactas? Tenemos una cifra exacta hasta ahora, ha variado, pero hasta la última que nosotros teníamos es que nosotros tenemos que fueron un total de 2.753 personas fallecidas, de la cual 343 personas fueron bomberos, primeros respondientes de auxilio, bomberos de la ciudad de Nueva York. Un total de 23 oficiales de la policía de Nueva York, 37 oficiales de la policía de Port Authority también que fallecieron. En total, en la torre número 1 murieron más de 1.400 personas, trabajadores. En la torre número 2, porque fueron 2 torres que cayeron, habían más de 600 trabajadores, de los cuales simplemente 291 cuerpos intactos fueron recobrados en estos tiempos y aquellos tiempos. Un total de 21.900 y pico de partes de cuerpo han sido recobradas, en la cual todavía se están haciendo los exámenes para poder, con la participación de los familiares, para poder saber a quién pertenecen esa parte de los cuerpos. Y tenemos ahora mismo un promedio de 1.717 personas que todavía no sabemos qué pasó con ellos ni dónde están. Claro, ¿piensan ustedes que esto pudo haberse evitado? Bueno, siempre uno piensa que todo puede ser evitado con preparación experta, pero en ese tiempo, ¿quién esperaba que unos terroristas iban a entrar a unos aviones y chocar esos aviones en las torres?
Nadie esperaba eso. Nadie esperaba ni se estaba preparado tampoco. Nadie estaba preparado para eso. Yo estaba trabajando en ese tiempo como oficial de hospital en el Hospital Bellevue. El Hospital Bellevue fue el lugar donde los ambulancias y los policías tenían que traer a las personas que estaban heridos. Cuando yo llegué, estaba libre ese día y como dijo el detective, nosotros venimos de diferentes lugares para trabajar y estábamos preparados. Teníamos las camillas, los doctores, pero lo grande fue que nadie llegó. Y ahí yo dije, wow, esto va a ser grande. No llegó nadie herido. Todos llegaron muertos. Era increíble. Llegaron a la morgue, no llegaron no vinieron a donde nosotros. A la cama de auxilio. Vinieron a la morgue, que nosotros estamos en cargo de eso también, pero vinieron ahí y no a recibir los auxilios. Tremendo. Sí, pero podríamos entender que con la muerte de Osama Bin Laden ya habíamos cerrado un ciclo. Pero ¿qué pasa? Primero, duró muchos años para que esto se diera. Se pensó que cortando la cabeza, pues simple y llanamente la situación de terrorismo en el mundo iba a disminuir. Pero entonces ahora tenemos ISIS. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, un grupo de fanáticos religiosos, de terroristas, que simple y llanamente las muertes son hasta un poco pavorosas, porque no importa que tú seas americano, no importa que seas japonés, no importa que sea indio, no importa que sea... Esa gente la tienen contra todo el mundo. Se han echado al mundo entero encima. Y la situación es que vemos los atentados que han hecho. ¿Cuál es en realidad la ideología de cómo se puede combatir? Si tú lo ves, porque la explicación suya fue buena, pero tiene que haber un punto en donde se diga hasta aquí. Tiene que verlo desde el punto de vista de que muchas personas no lo ven. Y el punto de vista es una cosa muy fácil. El terrorismo es una manera de traerle el miedo a la gente, de que la gente sienta el miedo. Todos esos actos que tú ves son actos bien publicados. Si tú te das cuenta, en nuestros barrios, en nuestros países, hay formas de terrorismo también que se han utilizado, que es una forma de un grupo hacerse sentir, hacerse creer sus ideas. Porque tú mencionaste que Bin Laden murió, ya le quitamos la cabeza, pero quedaron esas raíces, esas ideas de ese señor, que todavía estos muchachos las siguen llevando. Entonces, los actos que ellos hacen es para ellos meterle miedo a la sociedad y que la sociedad, por ese miedo, cambie su manera de ser, como Yanni dice. Nosotros vivimos en un país que tenemos libertad de expresión y toda clase de libertad. ¿Eso no va a cambiar la manera de vivir? No. Si nosotros cambiamos la manera de vivir y de pensar, entonces el objetivo de ellos se hizo. ¿Qué pasaría entonces si se produce un atentado, póngalo usted así, en Times Square, donde miles y miles de personas comulgan diariamente? Bueno, ese es uno de los enfoques que nosotros, yo como activo, oficial que todavía soy activo, que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Nueva York. Son los puntos claves. ¿Cuáles son los puntos de nosotros? Times Square, el Año Nuevo, las paradas, las celebraciones. Todavía no lo hemos tenido, pero no quiere decir que nosotros no lo hemos evitado. Una de las lecciones aprendidas después del 9/11 fue la comunicación, que hubo un fallo de comunicación recuérdense que oficiales de diferentes jurisdicciones, bomberos de Pensilvania, de New Jersey, todos vinieron a asistirnos y los bomberos no se podían comunicar con el radio, no funcionaba abajo, entonces hubo un caos. Entonces el presidente Bush, luego del 9/11, dio un mandato a todos los estados, a todos los departamentos de policía que debían crear un protocolo que le llamamos la ciudad SIMS, que es Incident Management Systems, donde se definían los roles para responder a este tipo de incidentes de larga escala, de donde hay muchos muertos. Entonces sí, que no lo tenían antes. Entonces sí, desde ese punto de vista, de hecho la policía generalmente hace simulacros ya en las ciudades con diferentes jurisdicciones, preparándonos, porque el tema es, me dice si va a pasar, el tema no es si va a pasar, sino cuándo. O sea, porque es imposible evitarlo, pero sí, la idea es de que si pasa, pues ya la respuesta va a ser más eficiente, menos caos. Entonces, incluso los policías, ahora mismo estamos impartiéndole un curso de responder a los ataques suicidas,
que hemos sido, por suerte, lo hemos visto en Francia, como tú indicas, en España, pero gracias a Dios no hemos tenido un incidente de esa índole aquí. Gracias a Dios. Una última pregunta para ustedes. Bien es sabido que los servicios de inteligencia, con la situación esta del 911, fallaron. La información, la comunicación no era fluida entre CIA, Seguridad Nacional, o sea, no había información compartida. ¿Creen ustedes que ya estos errores han sido corregidos y que podemos estar más seguros, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en todos los Estados Unidos? Bueno, como explicó Yanni, no tan solo el cambio que trajo 911 entre los policías y la unidad de inteligencia de los policías, de que ahora nosotros tenemos una forma de comunicarnos de estado con estado, departamento con departamento, pero también este estilo que los Estados Unidos comenzaron a desarrollar en su país está siendo adaptado por los otros países. Ya nosotros tenemos inteligencia con otros países, ya nosotros nos cruzamos informaciones y, como dice Yanni, estas son la manera para nosotros poder combatir estas cosas. Pero no solamente yo puedo hablar de la política. Los políticos también tienen que aceptar una responsabilidad, a dejar que los policías hagan su trabajo, dejar que los sistemas de inteligencia hagan su trabajo. Tenemos que señalar el dedo a también los que son responsables. Los políticos tienen que aceptar que estamos viviendo en otro mundo y tenemos que dejar los que están entrenados para defendernos. Señores, a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Johnny Núñez, Clark Peña, Luis Salvador. Como siempre, las puertas de este programa SOS Hoy están abiertas para ustedes. Gracias a ti. Gracias. Mis amigos, seguimos.